Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es 4 pruebas irrefutables de la existencia de Dios. Bajo la serie Navidad y las pruebas de la existencia de Dios. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Bienvenido a la enseñanza de hoy. Estamos en la Navidad y esta es la segunda enseñanza de nuestra serie. Y el título de hoy es 4 pruebas irrefutables de la existencia de Dios. Vivimos en una sociedad que dice que cree en Dios, pero que no cree. Un sector, por supuesto, pero la gran mayoría no cree nada en Dios. Incluso hablan en contra de la existencia de la Biblia, de los principios, y nos tildan a nosotros como personas irrelevantes, proscritos, que estamos completamente equivocados, etc. Pero, ¿realmente existe Dios? ¿Tienen ellos razón en la argumentación? Bueno, pues en esta ocasión yo quiero dar pruebas a ti como pastor de la iglesia o líder de la iglesia de la existencia de Dios. Mis objetivos son los siguientes. Número 1, explicar qué es una prueba irrefutable. Y ya te lo digo de entrada, aquella que no se puede discutir en contrario, no se puede refutar. 2, voy a demostrar la existencia de Dios a través de 4 argumentos irrefutables. Ambrosio allá en la Edad Media nos habló de 4. Yo voy a usar 3 de él y uno que es de mis preferidos, que yo lo agregué en mi teología sistemática, y voy a enfocarme en esas 4 pruebas que a mi criterio son irrefutables porque la ciencia no me las puede refutar. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece en esta Navidad donde celebramos que Cristo es Dios y que Dios se hace carne, el verbo se hace carne? Esa es la Navidad, el verbo se hace carne, el creador se hace carne, Navidad, pero la gente no cree, aunque sí cree en la Navidad, pero lo que cree y lo que entiende por Navidad es regalos, fiestas y ese tipo de detalles, pero no el sentido de lo que esto significa. Pues yo voy a hablar de que ese Cristo que viene, que se encarna, es realmente Dios y que existe. Primera prueba, número 1. La primera prueba irrefutable es la creación. La creación. Señoras y señores, la Tierra no está ni 1 kilómetro más, ni 1 kilómetro menos del Sol. Si estuviera más, nos congelamos, y si estuviera menos, nos quemamos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso es casualidad? Eso es lo que Ambrosio llamó el argumento cosmológico. ¿Ustedes creen que el movimiento de la Tierra de traslación y rotación que nosotros llamamos es una cuestión accidental? ¿Ustedes creen que eso se formó al azar, la doctrina del Big Bang, que hubo una explosión y que el universo fue expandiéndose y que este sistema interplanetario quedó formado así de esa manera? ¿Ustedes creen que eso es producto de la casualidad? El sistema planetario nuestro está compuesto de 9 planetas. El hombre ha visitado solamente uno, que es Marte, y lo ha visitado solamente a través de artefactos, y ahí no existe la vida. Hasta ahora no se ha descubierto eso, no se puede respirar porque lo que hay ahí es monóxido de carbono, no existe agua. Y el único lugar en todo el universo entero donde hay agua y se puede respirar es aquí donde nosotros estamos. ¿Será eso obra de la casualidad? Ambrosio en la Edad Media habló del argumento cosmológico, la creación. Hombre, ¿será eso obra de la casualidad? El ser humano, cuando yo veo la anatomía del ojo del humano y la complejidad del ojo del humano, ¿eso es producto de la evolución? En inglés diríamos, give me a break. ¿Cómo se traduce eso, Liz? Hágame el favor. Algo así se traduciría, ¿no? Hombre, seamos sensatos. ¿Cómo es posible que eso sea obra de la casualidad? No, hombre,
No, 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 no. Seamos sabios, seamos inteligentes, reflexionemos, muchachos jóvenes, que lo saben todo. Por favor, hombre, siéntense, váyanse allá a Hawái a ver un sunset en Hawái o en Santorini. Y mientras miran el sunset, comiencen a filosofar. Sí, esto es obra de la casualidad, que la fuerza de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, hace que nosotros tengamos los pies sobre la Tierra. Pero si estamos en la Luna es 1.8 metros sobre segundo al cuadrado, flotamos. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿O es una mente inteligente que crea las cosas? No, yo quiero creer que la creación es eso, creación. Los cielos cuentan la gloria de Jehová. Y ellos, el firmamento, anuncia la obra de las manos del Altísimo. El argumento cosmológico, la creación, es tan perfecta, no hay equívoco, está todo sincronizado que no falla. No falla. Esto tiene que tener un creador. Ahora, no me preguntes el origen del creador porque, por favor, la mente del humano no llega ahí. Entonces, ningún científico, ninguno, puede demostrar que esto es asunto del azar. Lo que puede decir son tonterías. Eso es lo único que puede decir, tonterías. Y no estoy hablando sin haber estudiado las tonterías que ellos dicen. No, claro que las he estudiado y por eso estoy diciendo, porque todas sus argumentaciones no prueban la no existencia de Dios. La creación es lo que llamó Ambrosio el argumento cosmológico para demostrar irrefutablemente que hay un creador. Dejemos ahí el asunto. Si no es suficiente, vamos a la otra. Diseño. El ser humano, ya hablé de la anatomía del ojo, es que el otro día estaba donde el oculista y ese hombre tenía la anatomía del ojo ahí expuesta de una forma tan espectacular y extraordinaria que yo ahí nomás comencé a gritar y decir, gloria a Dios, extraordinario, este pequeño órgano que está ahí tiene una anatomía espectacular, extraordinaria, maravillosa, que no es producto del azar o de la evolución, sino de una mente inteligente, sabia. Ese es el argumento del diseño teleológico, el propósito de las cosas. Dios diseña todo, diseña las estaciones del año, diseña la exactitud de la gravedad, diseña la exactitud del oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Por eso en Marte nadie puede vivir en Marte. A menos que tengas un tanque de oxígeno no puedes estar ahí igual que en la Luna. Entonces, no hay agua, no crece nada. ¿Podemos inventar cosas y artificialmente hacer cosas en Marte algún día? Seguro que podemos hacerlo porque ya sabemos que en 7 meses llegamos ahí. Ya tenemos 3 rovers en Marte que hemos enviado en los últimos años y ya vimos el planeta y es un espectáculo eso. Y Dios lo creó con propósito, pero no es producto del azar. El diseño es una prueba irrefutable. El ser humano no fue diseñado, fue diseñado. No es producto del azar. O sea, cada órgano del ser humano, la vesícula, el riñón, aún el apéndice, fíjese usted, pues el apéndice, esto no sirve. Y si te inflama, entonces te puede dar una peritonitis. Aún el apéndice tiene un propósito, tiene una cuestión ahí. Dios no se equivoca en las cosas que hace. Dios no se equivoca en las cosas que hace. Somos el producto de un arquitecto que piensa, una mente superior, que crea las cosas. Es que no puede haber de otra manera. Dicen, claro, este es una de esas cuentos del pasado, que cuando Newton, lo más seguro es que es una anécdota irreal, pero igual ilustra lo que quiero decir, hizo el sistema planetario. Uno de sus amigos ateos llega y pregunta, Isaac, ¿tú hiciste esto? Isaac le dijo, no lo hice yo y además no lo hizo nadie. El hombre le dijo, me estás tomando el pelo porque me preguntas, no lo hizo nadie. Eso no puede ser. Y entonces Newton le dice al final, si yo no puedo hacerte creer que esto no lo hizo nadie, el verdadero, tú no me puedes hacer creer a mí que no lo hizo nadie. Hombre, argumentos tan sencillos como ese nos demuestran que todas las cosas tienen que tener un diseño. No se convierte al azar. Entonces, tú no me puedes a mí demostrar que si yo lanzo al azar todas las partes de un reloj,
las lanzo al aire, cuando caigan al suelo va a ser un reloj. No, muchacho, no, por supuesto que no. El carro, los coches necesitan un diseñador y necesita que una persona ponga las cosas en el debido lugar. Ahora ya los carros no tienen motor, los Tesla son eléctricos y entonces la computadora, la electricidad, esto y lo otro, pero se necesita un diseñador. No es así al golpe. El ser humano fue diseñado, el planeta en el que vivimos fue diseñado, todo ha sido diseñado, hay un diseñador. Ambrosio le llamó a esto el argumento teleológico, el argumento del fin. Todo tiene un fin, todo tiene un propósito porque ha sido diseñado con un propósito. Voy al otro. La tercera prueba irrefutable es la existencia del ser humano. Aquí me voy a meter en algo profundo, digo yo, profundo. ¿Tú crees que cuando un óvulo y un esperma se unen, que son dos cosas materiales, esperma, que es el hombre, y el óvulo, que es la mujer, se unen, crean una vida, están creando neuma? Dos cosas materiales crea neuma, el soma crea neuma, la materia crea neuma, neuma es el espíritu. Neuma es el espíritu. Lo que tú estás viendo ahora es el soma, es el cuerpo, ¿verdad? Pero a Raúl tú no lo puedes ver porque es inmaterial. Tú miras el cuerpo que Raúl utiliza en esta dimensión. El cuerpo se desgasta, se vuelve decrépito y desaparece de esta dimensión porque eso es así. Viene con una caducidad, pero quien habita en el cuerpo es inmortal porque es creado a la imagen de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que el neuma, la persona, la que le duele, la que llora, la que sufre, la que se alegra, la que tiene júbilo, la que tiene ansiedad, ¿tú crees que esa persona surge de la unión de un óvulo y un esperma? Give me a break. Por supuesto que no. Eso es un decreto de un ser superior, un decreto divino, un decreto ejecutivo, se llama eso en teología, decreto ejecutivo. Que cuando esos dos se unen, surge una persona. Y una persona es aquella que tiene sentimientos. Yo tengo sentimientos, puedo estar alegre, puedo estar triste. Tengo voluntad, puedo ir, puedo no ir, puedo decidir enojarme o no enojarme. Y tengo emociones. Soy emocional, tengo sentimientos, tengo voluntad y tengo intelecto. Soy inteligente, tú eres inteligente porque Dios nos dio intelecto. Por eso soy persona. ¿Tú crees que eso se une cuando el óvulo y el esperma producen el milagro de la vida? No, no y no. El neuma, el espíritu, es un decreto ejecutivo del Altísimo. Entonces, el odio, el amor, la ambición, todas esas son cosas que no se tocan, pero existen, son reales. A Dios yo no lo veo, a Dios yo no lo toco, yo no hablo con Él, por supuesto, pero yo no oigo la voz de Dios como me oigo yo mismo, te oigo a ti cuando me hablas. Pero así como el dolor, la ansiedad, el amor, todas esas cosas existen y son reales y tocan el alma, Dios es real. El ser humano es la evidencia más grande de la existencia de Dios y esa es una prueba irrefutable. ¿Qué le cuesta a la gente de ahora, colega, amigo, pastor, detenerse un momento, hombre, y pensar en estas cosas? ¿Qué le cuesta? Pero las redes sociales, las universidades, lo que se dice ahí en la radio, en la televisión, que ya no miran radio, no miran televisión ni oyen radio, pero las redes sociales, esas cosas, no permiten que la persona se siente a pensar en esto. Entonces ahí el Netflix, y que conste que yo veo Netflix de vez en cuando, necesito ver una buena serie para que me saque de todas las cuestiones del... Pero yo no puedo permitir que esas cosas me distraigan, es necesario sentarse. Liz, es necesario sentarse. Es necesario sentarse y pensar en estas cosas. Y decir, bueno, y esa es filosofía, ¿de dónde vengo? Que va a ser la última enseñanza que voy a dar en este mes. Voy a hablar de las realidades existenciales. Entonces, esto me lleva a la cuarta. Esta sí no la dijo San Ambrosio o Ambrosio en la Edad Media. Esta la agregué yo en mi libro de teología.
sistemática. Y para mí es una prueba irrefutable de que Dios existe y se llama la regeneración de la persona. Regeneración es la nueva criatura. Es como cuando una persona perdida en las filosofías de este mundo, como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, tiene un encuentro personal con Jesús de Nazaret, cambia 180 grados su vida. O como cuando un mancebo como yo hace 41 años ha perdido por la vida, caminando por el camino equivocado, totalmente sin dirección, perdido, desorientado, tiene un encuentro personal con Cristo en el año de 1980, cambia la vida a 180 grados, eso se llama milagro, eso se llama regeneración del alma, eso es milagro, eso evidencia irrefutablemente la existencia de un ser que puede transformar al hombre. ¿Hay esperanza para el hombre? Absolutamente. Cristo en nosotros es la única esperanza de gloria. Un encuentro personal con Cristo vuelve a un mentiroso en un hombre que dice la verdad. Vuelve a un adúltero o una adúltera en un hombre de palabra en el pacto matrimonial. Vuelve a un ladrón en un hombre honesto. Incluso vuelve a hombres como Saulo de Tarso en un hombre empecinado hasta morir por la causa del evangelio de Cristo Jesús. Eso es un milagro. Eso se llama la regeneración del hombre, porque el hombre vive degenerado. Está degenerado, muerto en delitos y pecados. En una sociedad corrupta, perversa. Esta es la sociedad donde, si, como diría Schwager en su mejor época, si Dios no castiga a esta generación, tendrá que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, así decía. Pero Dios va a disciplinar a esta generación si no se arrepiente. Y no puedo decir otra cosa, porque si digo otra cosa estoy faltando a los principios de la palabra. Entonces yo invito a los pastores que hablemos, que hagamos pensar a estos muchachos, que se detengan, hombre, a pensar. Hay evidencias irrefutables de la existencia de Dios. Y cuando vemos a un hombre, a una mujer cambiada, no queda más remedio que glorificar el nombre de Dios y decir: Señor, puedes cambiar y transformar a un ser humano. Y ante esas evidencias la gente calla y enmudece. Y puedo dar otras evidencias, pero estas son más que suficientes para clarificar el tema. Conclusiones. Número 1. La existencia de Dios es una realidad que puede demostrarse. Puedo demostrar, bueno, ya en la historia, no solamente Ambrosio, pero Tomás de Aquino con sus 5 vías. No me voy a meter en ese rollo de las 5 vías de Tomás de Aquino. Demostró la existencia de Dios. Y ahora en la filosofía moderna hay toda una serie de argumentaciones y de cosas donde los apologetas o apologistas, lo que sea, hablan y demuestran que Dios existe. Para mí Dios es real, no porque lo dice la Biblia, no porque lo dice un pastor. Para mí es real porque yo tengo una relación con Dios. Yo tengo una relación con el Dios invisible y para mí esa relación es real. Y la he tenido por más de 40 años y esa relación real que yo tengo, ¿quién me va a decir a mí que eso es irreal, que es una fantasía, que es una sugestión? Porque no se puede estar sugestionado 41 años, hombre. No, eso no se puede, no. Para mí es real. No porque lo digo, sino porque, hombre, tengo una relación con esa persona. Dios. Número 2. Tiene más sentido demostrar la existencia de Dios que su no existencia. Claro. Porque yo como compruebo científicamente que el óvulo más esperma produce neuma, produce a la persona que tiene sentimientos, que tiene voluntad y que tiene intelecto. ¿Cómo pruebo yo eso científicamente? No se puede. No se puede. Hopkins puede decir lo que le dé la gana. El otro erudito de no sé dónde puede decir lo que le da la gana, pero al final no puede probar. Yo simplemente digo, ese es un decreto ejecutivo de Dios, porque es que no se puede, científicamente en un laboratorio no se puede decir, pero los teólogos sabemos que es un decreto de Dios. Por la palabra de Dios son hechas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Punto. Número 3. La lógica está a favor de la existencia de Dios, no de su inexistencia. Es decir, la lógica. Que el riñón esté donde está,
que el pulmón esté donde está, que no es el azar, ¿no? Entonces, en mi época, cuando leíamos a Engels, por ejemplo, y hablaba del origen de la familia y de la sociedad, él trataba de demostrar que el ser humano viene de antropomorfos. Y él dedicó un capítulo para explicar cómo el aparato fonador humano, fíjese, así lo tradujeron del alemán, aparato fonador humano, es decir, cómo el hombre aprendió a hablar, porque el hombre no podía hablar, pero cómo él desarrolló el aparato fonador y empezó a hablar. Por favor. Entonces, imagínense, porque un chimpancé, un mono no sabe hablar, entonces tiene que desarrollarlo. Ese es un insulto a la inteligencia, y que conste que Engels era un doctor en filosofía. Pero bueno, número 4. Hay cosas que la ciencia humana no puede explicar, como la regeneración de un ser humano, no lo puede explicar. Pero como yo era una persona que iba en camino equivocado, desorientado y perdido, y mi vida no tenía sentido, pero un día tuve un encuentro personal con Cristo y Cristo cambió mi vida, eso sí yo lo puedo testificar, eso es real, eso existe, porque Dios cambió mi vida 180 grados. Dios es real, eso no lo hace la filosofía, no lo hace la ciencia, no lo hace la religión, lo hace Cristo. Y esa es una evidencia indubitable e irrefutable de que Dios es real, que existe. Dios puede cambiar a un ser humano. Pero el ser humano necesita decirle: Dios, he pecado, me equivoqué y te pido perdón de mis pecados. Y ahí es cuando Dios actúa. Dios actúa en mí, Dios puede actuar en ti. Dios no es irreal, claro que existe y puedes tener una relación personal con Él. 4 evidencias con las que yo he demostrado irrefutablemente la existencia de Dios. Dios existe, es real, lo puedo testificar. Que esta enseñanza haya sido de utilidad para ti. Muchas gracias. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será: ¿casualidad o diseño? ¿Es el universo y todo lo que vemos el resultado de la casualidad o hay una causalidad? Pero en contraposición a esta postura, hay científicos ateos que proponen que todo lo que vemos es producto del azar y de la casualidad. Pero ¿sabe usted que la fe cristiana cree que el espíritu es anterior a la materia? Es decir, antes que existiera algo, ya existía alguien. Y la gran pregunta: ¿cómo una materia no pensante pudo producir seres dotados y con capacidades extraordinarias? Te invitamos a que ingreses al portal de Universidad para Líderes y visites la tienda UPL y compra uno de nuestros libros o un kit de estudios de cualquiera de los diplomados. También tienes la opción de matricularte en los programas de conocimiento eclesial o, si prefieres, puedes patrocinar a uno de nuestros alumnos en África. Esta ha sido Enseñanza Semanal de iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.